La palabra proteína del término griego proteros significa que tiene el primer lugar. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El origen y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Esto quiere decir que todas las proteínas están compuestas por un carbono, por un hidrógeno, por un oxígeno, por un nitrógeno y en ocasiones por un fósforo y azufre. Una función específica es, por ejemplo, la de los aminoácidos. Un tipo de proteína que actúa como una defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno es una función de resistencia que lo hace imprescindible en los tejidos del sostén, de la miosina o de la actina, que son dos proteínas musculares que hacen posible movimientos, entre muchas otras. Bueno, también están las principales funciones de las proteínas. Está el transporte de nutrientes, que es la hemoglobina, la función digestiva, que son las enzimas digestivas. Está la función hormonal, que es la hormona del crecimiento. Está la función estructural, que es el colágeno, la función del movimiento, que es la actina y la miosina, y la función inmune, que son las células defensivas. Bueno, se clasifican en tres, según su forma, según su solubilidad, según su composición química. Y bueno, según su forma se caracteriza en fibrosas, globulares y mixtas. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria y son insolubles en agua y disoluciones acuosas. Ejemplo de esta sería la queratina, el colágeno y la fibrina. Los globulares se caracterizan por doblar cadenas en una forma esférica, apretada o compactada, ya sea dejando por grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera. Y lo que hace es que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos o algunas hormonas y proteínas son ejemplos de proteínas globulares. Y las mixtas, que estas poseen una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Bueno, según su solubilidad, esta proteína intrínsecamente desordenada tiene una estructura flexible que cambia en función de sus interacciones con el disolvente o con otras moléculas que actúan como ligandos. Usualmente tiene una composición en residuos cargados como lisina, arginina, glutamato, aspartato e histidina, que se les encuentra con mayor frecuencia en células eucariontes que en procariontes. Ahí sería su composición química. Están las proteínas simples u holoproteína y las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las proteínas simples en su hidrólisis solo se producen aminoácidos. El ejemplo de estas sería la insulina y el colágeno, que serían los globulares y la fibrosa. La albúmina sería la proteína simple y la proteína conjugada o heteroproteína, que contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácidica se denomina un grupo prostético y esto puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Un ejemplo de esta sería la mioglobina y el citocromo. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Por ejemplo, el nucleoproteína, su grupo prostético son los ácidos nucleicos. La lipoproteína, su grupo prostético son los fosfolípidos, triglicéridos y el colesterol. La metaloproteína, su grupo prostético está formado por metales. Y los cromoproteínas son proteínas conjugadas por un grupo cromóforo, sustancia coloreada por un metal. Y los glucoproteínas, que es el grupo prostético que está formado por los carbohidratos.
Y finalmente los fosfoproteínas, que son proteínas conjugadas con la radical que contiene el fosfato y distinto de un ácido nucleico o de un fosfolípido. Los aminoácidos son componentes básicos de una proteína. Como ya sabemos, las proteínas son macromoléculas, que quiere decir que son moléculas bastante grandes que están constituidas por moléculas más chiquitas que serán llamadas aminoácidos. A estas macromoléculas se les denomina polímero. Poli significa mucho y mero significa parte, quedando que una proteína es una macromolécula compuesta por muchas partes. Esto significa que los aminoácidos son unidades químicas o bloques de construcción que forman a las proteínas, siendo así que un aminoácido es una pequeña unidad de una proteína. La estructura de los aminoácidos está compuesta por al menos un átomo de carbono central que será llamado alfa, unido a un grupo carboxilio, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral llamada radical, que será la que distingue a un aminoácido de otro. Los aminoácidos se pueden clasificar como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, donde los aminoácidos esenciales se obtienen a través de alimentos que ingerimos a diario, como la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro propio organismo a través de otras fuentes puede fabricar, como la alanina, argina, asparagina, ácido apártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Los aminoácidos también se pueden clasificar según su estructura lateral, que están los aminoácidos aromáticos y estos en su radical tienen un anillo aromático o becénico que son la fenilalanina y tirosina. Están también los aminoácidos heterocíclicos. En estos se presentan ciclos diferentes y son la histidina, triptófano, prolina e hidroxiprolina. Están los aminoácidos alfáticos y en este grupo se dividen en tres: los monocarboxilos, que presentan un grupo amino y un carboxilio que son glicina, valina, alanina, leucina, serina, isoleucina y treonina. Los monominodicarboxilos, que presentan un grupo amino y dos grupos carboxilos, formados por el ácido aspartico, el ácido glutámico y están los diminomonocarboxilos, que presentan dos grupos amino y un carboxilo formados por la arginina y la lisina. Y por último están los ácidos azufrados, la metionina, la cisteína y cistina, que son los aminoácidos que contienen azufre. El enlace peptídico es un enlace que une entre sí a los aminoácidos para formar los peptídicos y las proteínas. Como podemos ver aquí, esto es un aminoácido y esto es otro aminoácido. El enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, y durante este proceso se va a liberar una molécula de agua, como la vemos aquí.
Aquí ya tenemos los aminoácidos unidos. Y cuando se unen los aminoácidos se denominan residuos, ya que esos aminoácidos están incompletos. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades del enlace peptídico. Bueno, el primero enlace peptídico es covalente tipo amiba. Tiene un carácter parcial de doble enlace, esto hace que sea rígido y que no se mueva. Y tiene una conformación trans. ¿Qué es conformación trans? Bueno, vamos a verlo en el dibujo que hice y les explicaré. Bueno, de la conformación trans eso quiere decir que el átomo de oxígeno, y del grupo carbonilo y el hidrógeno que está por acá, del grupo amino se sitúan opuestos al enlace electrónico. ¿Qué son los péptidos? Bueno, son compuestos formados por la unión de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante los péptidos, y los péptidos los vamos a clasificar según el número de aminoácidos. Los clasificaremos en oligopéptidos o poligopéptidos. Estructuras de las proteínas. La estructura primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos que se unen por un enlace peptídico. La estructura secundaria, que esta ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógenos. La estructura terciaria, esta ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. La hoja plegada es una estructura secundaria adoptada por las proteínas que forman el posicionamiento paralelo de dos cadenas de aminoácidos dentro de las mismas proteínas. La hélice alfa es la que mantiene su forma por la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el átomo de hidrógeno del grupo amino de otros aminoácidos situado a 4 aminoácidos de distancia. Y por último, la estructura cuaternaria, que es una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos.